tú uses a tu siervo Heriberto López, Señor, como tú sabes hacerlo. Que tú te glorifiques, Dios mío. Que tú pongas en él, Señor, la palabra que necesita tu pueblo, mi Dios. Señor, que tu pueblo esté dispuesto a escuchar tu palabra y a ponerla por obra, Señor. Bendice a tu siervo, úsalo de una manera especial, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Dios les bendiga a todos. Quiero saber si me escuchan bien, que anoche tenemos problemas con el audio. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha muy bien, Heriberto. Ok, gracias. Dios bendiga de manera muy especial a nuestro ministro y pastor, Niño de Jesús Quesada, y su esposa, doña Irma. Y esa bendición es extensiva a sus hijos, nietos. Dios bendiga a cada uno de los ancianos de la congregación, el cuerpo oficial. Bendiga a cada uno de los presidentes de sociedades, a los líderes, a los miembros de nuestra congregación, a las personas que se están conectando constantemente con nosotros en estos cultos virtuales y a todas las personas que van a ver esta enseñanza vía internet. Los bendecimos en el nombre de la Iglesia Misionera, Asamblea Cristiana, Hebreos 11, desde Canca La Piedra, República Dominicana. Dios les bendiga a todos. Hoy entramos en la segunda fase, en el segundo trimestre de nuestro material de doctrina, y el tema trimestral cambia a relevancia de los profetas menores para hoy. La relevancia de los profetas menores para hoy. Entonces vamos a aclarar un punto en relación a esa parte, a esa palabra de menor, que es bueno que la pongamos de manifiesto. Y es que cuando se habla de profetas menores y cuando se habla de profetas mayores, no significa en relación de intimidad con el Señor o en el nivel de estima del profeta con relación a Dios, sino que se refiere específicamente al volumen de los escritos por estos profetas. Por ejemplo, cuando hablamos de profetas mayores, específicamente de Isaías, Daniel, Jeremías y Ezequiel, se llaman mayores por el nivel o el volumen de libros, de capítulos y de versículos que escribieron de la revelación del Señor. Por ejemplo, tenemos Isaías, que en la Biblia tiene 65 páginas y 66 capítulos. Daniel, 20 páginas y 12 capítulos. Jeremías, 75 páginas, 52 capítulos en el libro que lleva su nombre. Luego en Lamentaciones tiene 9 páginas y 5 capítulos. Y Ezequiel tiene 68 páginas y 48 capítulos. Pero en el caso de los profetas menores, que inicia con Oseas y termina en Malaquías, entre todos ellos tienen 55 páginas, ¿verdad? Entre los 12. O sea que solamente con el libro de Isaías, en cantidad, en volumen, escribió más que todos ellos juntos. Entonces, esa es la relación de ese adjetivo cuando se habla de menor o cuando se habla de mayor, por la cantidad de volumen escrito de la revelación, no así de intimidad ni de estima delante del Señor. Amén. Una vez aclarado ese punto, entramos al tema del día de hoy, que es el amor de Dios hacia un pueblo infiel. El amor de Dios hacia un pueblo infiel. Y este título es el mismo que vemos en la Biblia, en el libro de Oseas, en el capítulo 2, el amor de Jehová hacia su pueblo infiel. O sea que este material de doctrina que tenemos aquí, ¿verdad?, está directamente proporcionalizado a lo que dice nuestra palabra en la Biblia. La base bíblica para los hermanos está en el libro de Oseas, capítulo 4, verso 6. De ahí salta al capítulo 6, versículo del 1 al 3, da otro brinco al capítulo 14, verso 1, y posteriormente al versículo 4 al 9. O sea que si usted no tiene el material, va a ser un poquito, pero yo lo voy a tener en pantalla para que posteriormente vayamos al unísono.
el pensamiento central dice, por causa de su amor, Dios da oportunidad de restauración a aquellos que le han dejado. ¿Por causa de qué? De su amor. Dios da oportunidad de restauración a aquellos que le han dejado. Ciertamente el amor de Dios es una constante. El amor de Dios siempre está disponible. El hombre es que no viene en procura de ese amor. Cuando el hijo pródigo salió de la casa de su padre, le dio la espalda a todo lo que este padre había sembrado en él, decidió irse al mundo con todo lo que su padre había trabajado y lo que él entendía que le correspondía. Malgastó todo lo que le había dado su padre y estando en esa condición, decide volver a él. Y dice la palabra que cuando el padre le vio de lejos, salió corriendo hacia él, se le reguindó del cuello, como decimos en buen dominicano, y le besó. El amor del padre siempre estuvo ahí, esperando a que su hijo se volviera. Ese amor es una constante. Cuando un hombre o una mujer, no importa su condición, decide volverse a Dios, no va a encontrar el amor de Dios a media, porque Dios no se niega a sí mismo. Pablo escribió a Timoteo en la segunda carta y Pablo le dice que aunque nosotros seamos infieles, Dios permanece fiel, dice la palabra. El texto áureo está en el capítulo 14, verso 4, que dice, yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Y esa parte, cuando Dios dice, lo amaré de pura gracia, la gracia, dice la palabra del Señor, es un adjetivo, es una condición de Dios que está por encima de la justicia, que está por encima de la misericordia, está por encima del juicio. La gracia es un favor totalmente inmerecido. No hay nada que podemos realizar, ninguno de nosotros, para poder ser merecedores de la gracia de Dios sobre nuestras vidas. Y esa gracia, dice la palabra de Dios, con esa gracia Dios nos amará. Y porque mi ira se apartó de ellos. Y sabemos que Dios aparta la ira cuando el pueblo se aparta de su condición de pecado, reconoce su pecado, hay un arrepentimiento y entonces lo cubre también la misericordia y el perdón del Señor. Oseas, cuyo nombre significa auxilio, fue el primero de los profetas menores y el último profeta de Israel del norte. Todos sabemos que Israel se dividió entre el norte y el sur. Posteriormente, cuando Salomón muere, Salomón puso una carga bien fuerte cuando la reina de Saba vino a él y le realizó lo que en el argot popular de hoy, en una palabra llana, podríamos decir, le hizo un chapeo bajito a Salomón. Entonces Salomón, en esa condición chapeado, decidió establecer una serie de impuestos al pueblo de 666 talentos de oro, que eso era algo prácticamente impagable. Y cuando él muere, las gentes se reúnen alrededor del nuevo rey para que le bajara un poquito esa situación. Él se llegó a varios consejos y eligió el menos prudente, y eso provocó una ruptura en el pueblo, ¿verdad? Una parte de las tribus se fueron hacia el norte y otra parte de las tribus en el sur. La parte del norte, cuya capital era Samaria, se corrompió desmedidamente. La parte del sur, que encabezaba a la tribu de Judá, permaneció íntegra. Por eso que en el día de hoy, cuando hablamos de Israel, para encerrarlo como un pueblo auténtico, lo denominamos como los judíos, porque fueron los únicos que permanecieron. Los demás se corrompieron y se unieron con todas las naciones idólatras que estaban ahí. Su profecía se produce poco después de Amós,
hacia fines del reinado de Jeroboam II, 786 al 46 a.C., trabajó en pro de la unidad nacional, se opuso a las alianzas con extranjeros y exigió una justa administración pública. Era un hombre sensible y tierno que anhelaba el amor y el compañerismo. Osea, de los capítulos del 1 al 3, narra la historia de su matrimonio con Gomer y el adulterio de esta. Dentro de los actos soberanos de Dios, le dio un mandato a Oseas para que se casara con una mujer fornicaria, la cual le iba a dar hijo de fornicación. Una situación muy difícil para un hombre de Dios, me imagino. Son de esos actos soberanos de Dios cuyo entendimiento llevan a un nivel mayor, y donde Dios quiere dar una enseñanza. El mismo Abraham, Dios le pide que le sacrifique a su unigénito y lo llamó con el mismo adjetivo con que Dios llama a Jesús, el unigénito. Porque ese niño para Abraham representaba todo. Abraham se mueve con esa promesa y cada vez que le hacía un altar al Señor y Dios se le aparecía, lo primero que Abraham le decía era, ¿qué me darás que ando sin hijo? Le reclamaba siempre ese muchacho. Una vez Dios se lo da, le pide que se lo sacrifique y no permite ese sacrificio. Pero Dios quería mostrar a Abraham cómo él se sentía en su corazón. Dios quería mostrar a Abraham que Abraham sintiera lo que posteriormente iba a hacer cuando entregara al unigénito, a su unigénito por cada uno de nosotros. ¿Cuánto bendice? Por eso es que la palabra de Dios dice, Jesús dice, le dijo a los fariseos, Abraham vio este día y se gozó. ¿Cuándo? Cuando Abraham iba a sacrificar a su hijo con todo el dolor del corazón, pero después vio un sustituto, ese carnero, y Abraham vio en ese carnero lo que el Padre iba a hacer con su hijo Jesucristo, posteriormente para la salvación, no solamente del pueblo de Israel, sino de todos nosotros que le profesamos. Y él le pide entonces a este profeta que se llegue, que se case con una mujer adúltera, que le va a dar hijos de fornicación. Algo muy, muy fuerte. Para dar a demostrar, para que el profeta sintiera lo que él sentía con el pueblo de Israel. Un pueblo que él tomó de la esclavitud. Un pueblo que él formó en el desierto. Hermano, para que tengamos una idea de lo especial que es y fue Israel delante de los ojos de Dios. Dios saca a este pueblo de 430 años de esclavitud. Un pueblo que solamente conocía a Dios como el Dios de Abraham, luego llega Isaac, el Dios de Abraham e Isaac, luego llega Jacob, posteriormente Israel, y el pueblo lo que conoce el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Luego llega Moisés y ahí Dios se le da a conocer con el yo soy, lo que se llama el tetragramatón, que son 4 consonantes, YHVH, que es para el pueblo de Dios es inmencionable. El yo soy en el pueblo de Dios ni siquiera se menciona porque representa el nombre de Dios. Y Moisés dio a conocer a Dios con este nombre. Pero posteriormente, Abraham, Isaac, Jacob y Moisés, Dios decide tener una relación íntima y cara a cara con todo su pueblo. Y cuando lo saca de la esclavitud en Egipto y lo interna en el desierto, sin dioses ajenos, sin otras naciones que pudieran promover otros dioses, sin necesidad de trabajar, sin necesidad de hacer absolutamente nada, Dios dio un mandato a Faraón, deja ir a mi pueblo para que me adore en el desierto. La única misión del pueblo de Dios era adorarle en el desierto y Dios en el desierto le proveyó de todo. Agua que salía de las rocas, maná que caía del cielo. En el día había una nube, la Shekinah de Dios convertida en una nube, que dice la palabra, que le cubría todas las tribus de Israel, las 12 tribus, el campamento completo en el desierto, eran coberturados por esa nube, por la Shekinah de Dios. Y entonces la noche, esa nube se constituía en una columna de fuego que salía desde el tabernáculo hasta el cielo. ¿Cuánto bendice? Y usted sabe lo que usted estar abrigado, que el calor de la noche
sea la presencia misma del Señor. Y que el frescor del día sea la presencia misma del Señor. Y que lo que ingiere su cuerpo sea un maná directamente desde el cielo. Y usted escuchar la voz audible de Dios. Hasta que ellos decidieron decirle a Moisés que hablara solo con él por allá. Y en esa esencia, que hasta con los zapatos que salieron de Egipto, crecieron conjuntamente con los pies del que lo portaba. Eso era algo totalmente, usted sabe lo que es vivir 40 años en la sobrenaturalidad. Que el día a día usted vivir sobrenaturalmente delante de la presencia del Señor, que lo que usted respira es a Dios constantemente. Y este pueblo no desaprovechaba ni la más mínima oportunidad para hacerse un Dios de madera, para hacerse un Dios de oro, para hacerse un Dios de piedra, para hacer un altar, teniendo esta presencia. Y esta es la altura de la fecha que Dios manda a su Hijo Jesucristo, primeramente a ellos. Y hay una serie en la Biblia de leyes que le escribió Moisés en el monte cuando sabía que no iba a cruzar, Deuteronomio, segunda ley, donde habla de las consecuencias de la desobediencia, pero de las bendiciones de la obediencia. Y dentro de las consecuencias de la desobediencia, dice la palabra, capítulo 28, verso 64. Oigan esto. Y Jehová te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo. Y allí servirás a dioses ajenos que no conociste, tú ni tus padres, al leño y a la piedra. Y ni aun entre estas naciones descansarás, ni la planta de tus pies tendrá reposo, pues allí te dará Jehová corazón temeroso y desfallecimiento de ojos y tristeza de alma. Y tendrás tu vida como algo que pende delante de ti, y estarás temeroso de noche y de día, y no tendrás seguridad de tu vida. Por la mañana dirás, ¿quién diera que fuera de tarde? Y en la tarde dirás, ¿quién diera que fuese de mañana? Por el miedo de tu corazón, con que estarás amedrentado, y por lo que verán tus ojos. Y vimos que esa consecuencia de la desobediencia, eso no es una promesa del Señor. Es una consecuencia de la desobediencia del pueblo. Fueron esparcidos por toda la tierra. Y todo el tiempo vivieron en temor. Todo el tiempo se levantaba alguien de alguna nación cuyo objetivo fundamental era la destrucción de los judíos. Eso lo vemos desde el libro de Esther hasta en los años 1940, empezando desde el 30 con Adolfo Hitler. Se levanta un emperador, se levanta un rey, tratando de exterminar plenamente. Que cuando llegaba la tarde, ay Dios mío, que llegue la noche. Cuando llegaba la noche, ay, que llegue el otro día. Porque cuando estaban bajo la cobertura de Dios en el día, no la apreciaron. Y cuando estaban en la noche bajo la columna de fuego y la chequina, tampoco la apreciaron. Entonces, independientemente de esa espalda rotunda del pueblo a Dios, ¿a qué nos manda Dios a hacer con Israel? ¿Qué? ¿Bendigamos a quién? Ese es el amor de Dios hacia un pueblo infiel. E Israel está ahí, como dice la palabra, para ejemplo para cada uno de nosotros. Para que entendamos que Dios nos ama. Independientemente nosotros seamos infieles, mientras el alma del hombre, de la mujer, del joven está en el cuerpo, puede volverse a Dios y Dios le va a manifestar su amor. Si el alma todavía reposa en el cuerpo de ser humano, si todavía el hombre o la mujer no ha expirado, no ha dado su último aliento, hay una posibilidad de confesar a Jesús, de recibirle en el corazón y el amor de Dios derramarse. Ese amor es una constante. Y Dios nos lo mostró con ese pueblo que le dio tanto la espalda y aún nos manda a bendecirlo cada día. Y lo va a restaurar. Y ya empezó. La palabra de Dios dice que una nación se formaría en un día y que ellos vendrían de los confines de la tierra a reunirse en su tierra. Y eso pasó en el 48. ¿Cuánto bendice la gloria de Jesús? Estamos viendo promesas cumplidas del Señor ahí. Osea profetizó contra el pueblo de Israel, al que reprendió y amenazó por su idolatría y su maldad.
Fervientemente les rogaba arrepentirse como único medio de evitar los males que sobre la nación se cernían. O sea, revela lo dispuesto que está Dios a perdonar y su gran anhelo de salvar a su pueblo. La clase de hoy tiene 3 objetivos. El objetivo número 1 dice, conocer que Dios nos ama y está dispuesto a perdonar nuestros pecados. Y ese objetivo de este exégeta no es difícil de explicar, porque yo creo que todos los que estamos aquí conectados ahora somos el resultado de ese objetivo, del perdón de nuestros pecados. Todos nosotros, todos nosotros. Si aquí entre los que estamos conectados, que veo por ejemplo que ahí está Romy y Maddie, que son niñas que nacieron en la congregación, por la gracia, la misericordia y su esfuerzo, aún permanecen y la bendecimos de manera muy especial. Ellas también tuvieron que confesar pecados. Es una lucha constante todos los días. Todos los días. El que no está claro en eso, está perdido. El que no está claro en conocerse, el que no está claro en que debe de apelar día tras día tras la misericordia de Dios, el que no está claro en que Dios es sumamente santo y que nuestra santidad es por lo que Jesús hizo, que estableció la santificación en nuestras vidas, está perdido. Conocer que Dios nos ama y está dispuesto a perdonar nuestros pecados. No hay nada que el hombre pueda hacer que si viene arrepentido delante del Señor, el Señor no pueda perdonar. No hay pecado. No hay algo que el hombre pueda realizar que si no viene humillado, contrito y arrepentido delante del Señor, el Señor le niegue su perdón. Isaías 1:18 dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, conversemos. Si vuestros pecados fueren como la grana, que era una especie de polvillo que se extraía de algunos frutos y de un animalito que se da en las dunas, que sirve para pintar y sirve para tintar. Si el pecado fuere tan fuerte que se puede comparar a un tinte para cambiar de color algo, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. No importa qué color tan intenso tenga tu pecado. No importa la magnitud de muerte del pecado. No importa cuán terrorífico ante los ojos de los hombres, cuán bajo sea el pecado de un hombre, de una mujer, de un joven, que si se pone a cuenta delante de Dios, si le da la espalda al diablo, al pecado, a ese camino de maldad, y viene y se pone a cuenta, le da el frente a Dios humillado, arrepentido y apartado, el Señor transforma y cambia. El Señor limpia totalmente. Nosotros tenemos que tener esa certidumbre de que cuando un hombre, una mujer, un joven decide recibir a Cristo Jesús en su corazón, reconoce que es un pecador, pero también reconoce que Jesús derramó su sangre por él en el Calvario y que él lavó totalmente, sabe que tiene la vida eterna asegurada y que no importa la magnitud del pecado, ya eso quedó en el pasado, totalmente. Eso no tiene ninguna funcionalidad, no tiene ninguna autoridad sobre tu vida. Ya lo que el Señor perdonó, perdonó. Si eran como carmesí, mira cómo lo pone. Si era como la grana, mira cómo lo pone. Totalmente transformado, totalmente cambiado. En la Biblia, hermano, y quiero aclarar este punto. El Señor dice que cualquier pecado el Señor puede perdonar, pero quien blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonado ni en este siglo ni en el otro. Quiero aclarar ese puntito ahí. Blasfemar contra el Espíritu Santo, todo lo que el Señor hizo
lo hizo por el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el poder. Y cuando tú atribuyes el poder del Espíritu Santo al diablo, tú reconociendo, sabiendo, porque no todo el mundo puede blasfemar, blasfema quien conoce, quien sabe. Porque blasfemar significa tú atribuir el poder de Dios a través del Espíritu Santo al diablo. Y tú tienes que conocer tanto al diablo como al Espíritu Santo de Dios. Y deliberadamente atribuir ese poder al diablo. Cuando tú reconoces al Espíritu Santo y lo que el Espíritu Santo hace, tú se lo delega al diablo, entonces eso se llama blasfemia. ¿Por qué no puede ser perdonado? Sencillo. ¿Porque Dios no perdona? No, Dios siempre perdona. Lo que pasa es que la persona de la Trinidad que se encarga de convencer de pecado, de justicia y de juicio se llama Espíritu Santo. Y si tú recitas al Espíritu Santo, ¿quién te va a convencer de pecado? Y si tú no eres convencido del pecado porque recitas al Espíritu Santo, ¿cómo te vas a apartar? Por consiguiente, ¿cómo serás perdonado? Nunca vas a pedir perdón. Porque a la persona de la Trinidad que te puede llevar a reconocer para ser perdonado, tú lo resistes. Por eso no vas a ser perdonado. Pero no porque en el amor de Dios, no porque en la voluntad del Señor, no porque en el deseo del Señor está no perdonarte. Está, pero tú no te vas a volver. Porque a la persona que se encarga de darte a conocer el pecado para que tú te arrepientas, que es el Espíritu Santo, la vida entonces lo resiste y lo aparta. Y más ahí, sus atributos se lo da al enemigo, que el Señor lo reprenda. Objetivo número 2, reflexionar acerca de las consecuencias de alejarse de Dios. En Deuteronomio 28, ahí hay más de 60, hay unos 68 versículos bíblicos que hablan de la consecuencia de alejarse del Señor, que habla de la consecuencia de apartarse de Dios, que habla de las consecuencias de no realizar, de no cumplir los mandamientos del Señor. Jesús dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Ahora, separados de mí, nada podéis hacer. Cuando una persona se aleja de Dios, le da la espalda, hermano, solamente hay dos caminos en esto. Un camino de acercamiento hacia el Señor, que te garantiza la vida eterna y plena restauración, con un grado de responsabilidad humana de preservar esa salvación. Y en ese mismo camino hay una parte opuesta, que si tú das las vueltas, te alejas de Dios y te acerca al diablo. Y todas las obras, todos los hechos, todos los pasos que tú vas a dar en esta dirección va a afectar el reino de Dios y va a fortalecer el reino de las tinieblas. Cuando el Señor dice que fuera de mí nada podés hacer, es que tú, fuera del Señor, todo lo que tú hagas no va a tener ningún grado de bondad, no va a tener ningún grado de amor. Todo va a ser próspero, pero para el enemigo. Porque el que no recoge con el Señor, dice la palabra, desparrama. Y va a haber una serie de consecuencias al alejarte del Señor. Empezando, porque si tú decides volverte, el diablo va a poner dentro de ti 7 demonios peores que el que tú tenías antes, para que tu condición postrera sea más difícil todavía y se te haga más incómodo volver, darte la vuelta y volver al Señor. Así que un llamado muy especial, queridos hermanos. Por eso es que Pablo siempre hablaba de que debemos de orar los unos por los otros y de que con espíritu de mansedumbre siempre tenemos que estar atentos, dispuestos ahí a sobrellevar los unos la carga de los otros y siempre tratando de restaurar, para que cada tropiezo que nosotros tengamos en el camino podamos levantarnos, pero con la vista en el Señor, no dándole la espalda y alejándonos de Él, sino constantemente ahí todos nosotros necesitamos. Y este llamado es para todos los miembros, para todos los cristianos. No nos separemos del Señor. No le demos la espalda a Dios. Todos los grandes hombres de Dios se equivocaron, absolutamente todos. Pero esos grandes hombres de Dios nunca sirvieron a otro Dios. Le faltó al hermano
hermano, perdóneme, vamos a reconciliarnos, vamos a buscarle la forma a esto, pero nunca se arrodille delante de otro Dios. Que defraudé a un hermano, le cogí 100 pesos, no se lo pagué, hermano, vamos a ponernos de acuerdo, lo pago en 2 meses. Eso se le busca la vuelta. Ahora, usted arrodillarse delante de otro Dios. Usted arrodillársele a un palo, a una piedra. Usted atribuirle a lo de Jesús a una criatura. Como decía Pablo en el libro de Romanos capítulo 1, verso 18 en adelante, cuando habla de la culpabilidad del hombre, que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes del Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos, cuyo entendimiento fue entenebrecido, y empezaron a hacer imágenes de hombres, de reptiles, de aves, de cuadrúpedos, honrando a criaturas en vez de al Creador, honrando a mujeres, poniéndole los atributos de Jesús. Ella pues, Señor, abogada nuestra. Cuando Juan dice que nuestro abogado es Jesús, haciendo, honrando y dando culto a criaturas en vez del Creador. Entonces, lo que pasó con Israel son estas cosas. No fue que Israel le faltó a uno de sus hermanos, que faltaron muchísimo. Fue que se fueron detrás de otros dioses. Fueron que le fueron infieles a Dios, adulteraron con Dios, le fornicaron a Dios. Cuando Dios tomó a Israel y le dice, yo te tomé, te bañé, te lavé en la sal, te quité la sangre, pero cuando creciste y tus pechos crecieron, te fuiste tras otros amores y me abandonaste. Le fue infiel a Dios. Eso es un pecado terrible, hermano. Usted arrodillarse delante de una cosa que no es su Señor. Usted arrodillarse delante de un palo, de un cuadro, de una esfinge, de una estatua, de un ídolo. Y poner la grandeza, la majestuosidad, el poder, la soberanía, el reino sempiterno, el que no tiene principio ni final, la eternidad, dice la palabra, está contenida en Dios. La eternidad está contenida en Dios. Y usted poner ese ser por debajo de una imagen, por debajo de un ídolo. Eso fue lo que pasó con este pueblo. Pero aunque nosotros cualquiera haya hecho cualquiera de esas cosas, nos vamos al objetivo número 3 que dice, determinar volver a Dios y permanecer en Él. Todos nosotros sabemos que Israel se va a volver al Señor y va a permanecer en Él. Dios va a hacer algo majestuoso con Israel. Y nosotros bendecimos al pueblo del Señor, bendecimos a Israel. Y damos gracias a Dios porque ahora nosotros somos también injertados, dice la palabra. Y le bendecimos. Determinar volver a Dios y permanecer en Él. Oiga lo que dice Miqueas, otro de los profetas menores. Y sabemos que se llama menor por la cantidad de volúmenes que escribieron, no de intimidad ni relación en el Señor. Oiga lo que dice Miqueas, un versículo bíblico que me gusta mucho. Siempre cuando tengo la oportunidad de compartirlo con alguien, lo comparto. Porque esto es restauración plena, hermanos. Esto es gracia plena. ¿Qué Dios como tú? Que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad. No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. ¿Usted sabe lo que es un deleite? ¿Sabe cuando usted se siente altamente complacido? Que usted siente un éxtasis. Cuando el Señor ve a una de sus criaturas convertirse en hijos, o cuando ve a uno de sus hijos volverse a Él, y Él extiende esa misericordia, ese brazo de misericordia sobre esa criatura, para entonces limpiar, redimir, restaurar, perdonar, bendecir,
establecer su condición de padre sobre ese hijo que está adoptando en amor, como dice Pablo en el libro de los Efesios. Él se deleita en esa misericordia. Cuando alguien viene a él para ser perdonado, él se deleita. Y esa misericordia, él la tiene extendida ahí para Israel, que es la clase que vemos hoy. El amor de Dios hacia un pueblo infiel. Pero no el amor de Dios hacia un pueblo infiel esperando que permanezca infiel. No, ese amor Dios la tiene como una constante para ese pueblo infiel, para ese hermano, para esa hermana, para ese joven, para ese hombre, para esa mujer, para cuando decida volverse hacia el Señor, entonces abrazarlo con ese amor. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultará nuestras iniquidades, nuestros pecados planificados. Y lo echará, oigan dónde, en lo más profundo de la mar. Los pecados de Arelis, los pecados de Miguel, los pecados de Ana, los pecados de Nidio, los pecados de Diverto, los pecados de David, los pecados de Nana, los pecados de Linda, los pecados de Alex, los pecados de cada miembro de la congregación, los pecados de cada vida que nos ve a través del internet, los pecados del vecino, los pecados de Jorge, los pecados del drogadicta, los pecados del homicida, los pecados del ladrón, los pecados del mentiroso, los pecados del homosexual. Cuando se pone a cuenta con Dios, cuando se vuelve a Dios y viene con ese corazón arrepentido, el Señor dice la palabra, no yo, toma todos esos pecados, no importa la cantidad ni la magnitud. No sé si lo pone en un saco, no sé el nivel espiritual que Dios utiliza para tomar ese pecado. Lo que yo sé es que lo pone en un lugar donde el hombre todavía no lo ha explorado. El hombre ha podido llegar a la luna, pero no ha podido llegar a lo más profundo de la mar. O sea, lo que te quiero dejar dicho, Dios toma esos pecados y los mete en un lugar donde ni siquiera lo que quieran acusarte, ni el diablo ni nadie tiene acceso a ello. Tú nada más que lo confesaste. Y a veces permite que el diablo, que te incitó a cometerlo, empiece a acordártelo. Y quieres tú meterte ahora en la mar a tratar de cucutear esas cosas, para tratar de llevarlo otra vez a tu mente. Dios te perdonó, deja eso ahí abajo. Él lo sepultó plenamente ahí, porque Él se deleita en misericordia. Osea 4:6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de los días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Y conocemos y proseguiremos en conocer a Jehová. Como el alba está dispuesta su salida y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque ira se apartó de ellos. Yo será Israel como rocío, él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. Se extenderá sus ramas y será su gloria como la del olivo y perfumará como el Líbano. Volverán y se sentarán bajo su sombra. Volverán y se sentarán bajo su sombra. Así como cuando estaban debajo de esa sombra, de esa presencia todopoderosa. Serán vivificados como trigo y florecerán como la vid. Su olor será como de vino del Líbano. Efraín dirá, ¿qué más tendré ya con los ídolos? Yo lo iré y miraré, yo seré a él como la haya verde, de mí será hallado tu fruto. ¿Quién es sabio para que entienda esto? Y prudente para que lo sepa. Porque los caminos de Jehová son rectos, y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes
caerán en ellos. Miren todas las bendiciones que Dios tiene para este pueblo infiel. Lo que piensa hacer con ellos, que van a reverdecer, que van a oler, que sus raíces se extenderán, que van a dar el fruto a su tiempo, que le va a llegar la lluvia temprana, la lluvia tardía. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Yo te echaré del sacerdocio y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. ¿Por qué el pueblo de Dios pereció tanto en el desierto cuando toda una generación quedó postrada? Y posteriormente los millones que murieron en el holocausto y durante todas las persecuciones de los árabes, de sus primos hermanos, porque le faltó conocimiento. Y esa palabra conocimiento, que la vemos escrita ahí en la pantalla, en hebreo, se pronuncia dat, significa entendimiento, inteligencia, intención, sabiduría, sentido. Israel no fue entendido. Israel, la intención era volverse del Señor. Israel perdió el temor a Jehová. Por eso le faltó sabiduría. Porque el principio de la sabiduría, Proverbio 1:7 dice, es el temor a Jehová. Y por causa de esto, perdió el sentido. Cambió. Va en una dirección, le faltó conocimiento, le faltó sabiduría, inteligencia, entendimiento, la intención, y cambió el sentido. Y se fue tras dioses ajenos. De dioses que no conoció. Dioses que no se le enseñó. Mis queridos hermanos, en el día de hoy estudiamos la clase El amor de Dios hacia un pueblo infiel, que es el estudio bíblico número 14. Que relata la historia que conocemos del pueblo de Dios, que se apartó totalmente de Dios. Esta es la fecha donde la gran mayoría de los judíos no son mesiánicos, no creen en Jesús, lo ven como un profeta más, como una persona que vino a este mundo e hizo una labor. Pero sabemos que el amor de Dios permanece sobre su pueblo. Y si el amor de Dios permanece con un pueblo infiel que no le ha querido reconocer a través de Jesucristo, imagínese usted y yo la magnitud de ese amor en nosotros que le hemos reconocido a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Que ese amor permanezca en sus corazones y que se traduzca en obras buenas que edifiquen el reino y cambien vida. Dios le bendiga a todos. Nuestra hermana Carmen Arelis. Amén. Que Dios nos bendiga a todos. Muchas gracias, ¿verdad, ministro Ediberto? Que Dios le guarde, que le siga usando, que siga poniendo de nuevo y gracias. Y una unción fresca para seguir instruyendo al pueblo de Dios. Quería saber si el ministro quería tener alguna oportunidad, decir algo, y ahí mismo hace una oración por nosotros, y para que le pase a Ediberto después, para que dé los saluditos del lugar. Así que nuestro pastor con nosotros, para si le quiere decir algo, o de todos modos para hacer la oración de despedida en esta noche. Amén. Dios prosiga bendiciendo el ministro López y nosotros lo que estamos disfrutando este amor, que prosigamos, ¿verdad? En este disfrute, y que oremos por lo que han salido, lo que no están disfrutando, incluyendo el pueblo de Israel que se descarrió, para que ellos se vuelvan al Señor y disfruten con nosotros. Que Dios les prosiga bendiciendo, y vamos a hacer una oración por la gente descarriada, por los que dejaron el amor del Señor. Padre bueno, muchas gracias. Te damos por este amor eterno, este amor sin límite que tú nos expresaste a través de tu Hijo amado Jesucristo.
Ayúdanos a proseguir disfrutando de este amor verdadero. Y aquellos que te dejaron, aquellos que se descarriaron, aquellos que se volvieron atrás, extiéndele, Señor amado y bueno, tu mano y tráelo a disfrutar de este amor. Señor, muchas gracias. Muchas gracias. Aquellos que no te han conocido nunca, ayúdalo a que conozcan, tráelo también a ellos para que ellos disfruten con nosotros. Muchas gracias. Los bendigo una vez más a todos y a los demás. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias y muy buen. Nuestro hermano Heriberto con nosotros para los saluditos. Amén, Ministro, amén. gracias, gracias, doña Irma. Que doña Arelis me permita hacer una oración, porque si hay alguna vida que durante la transmisión de YouTube, que se vaya a conectar posteriormente, quiera recibir ese amor de Dios en su corazón, quiera ser transformado y cambiado totalmente, quiera tener el sentido, utilizar la sabiduría y la inteligencia y buscar al Señor. Pablo dijo que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y yo te invito en esta hora a que hagas esta sencilla oración con nosotros, pero que puede transformar plenamente tu vida. Repite después de mí: Señor Jesús, en esta hora me presento delante de ti, reconociendo que soy pecador, pero conociendo que tú, siendo Dios, te hiciste hombre y moriste por mí en la cruz del Calvario y derramaste tu sangre para el perdón de mis pecados. Recíbeme como hijo, que te recibo como padre. Conozco y reconozco que Dios te levantó de los muertos y que tú estás reinando a su diestra. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Dios te bendiga, príncipe o princesa del Señor, y a caminar en el Señor.